Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto para mí una vez más estar junto a tu grupo pequeño. Eres totalmente bienvenido. ¿Cómo la hemos pasado? Yo creo que bien, ¿cierto? Hemos aprendido más del Señor, hemos aprendido a vivir en comunidad, hemos aprendido más sobre el plan de Dios para nuestras vidas y es importante poder seguir profundizando en el conocimiento del Señor, pero también en las experiencias que Dios nos da día a día. Así que te doy gracias por permanecer en el grupo pequeño. A los que se están agregando también damos gracias al Señor por lo que Él está haciendo. Y queremos seguir con nuestras lecciones de grupo pequeño. Estamos en nuestro segundo propósito, estamos en el propósito de la comunión bajo el marco Fuiste hecho para la familia de Dios, y en el cual tenemos solo dos versículos base para todas las lecciones, que es Juan 15:5 y Romanos 12:4. Siempre te lo vamos a estar recordando porque la idea es que tú lo puedas esto de ir meditando siempre, entendiendo que es la base de lo que Dios quiere para nosotros en estos días. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar nuestra tercera lección ya de este grupo de lecciones que es bajo el marco de la comunión. Entonces esta tercera lección tiene por nombre un lugar al cual pertenecer. Es importante poder entender que no solamente Dios nos llama a ser parte de la vida eterna, sino que también nos llama a ser parte de su familia. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y primera de Timoteo 3:15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Estos dos versículos vienen a ser el ancla de la lección del día de hoy. Efesios 2:19 y 1 Timoteo 3:15. Una indicándonos que ya no somos extranjeros, que pertenecemos a una nación celestial, pertenecemos a un plan de Dios, pertenecemos a la familia del Señor, pero también nos entrega otras directrices, cómo nosotros debemos conducirnos, cómo nosotros debemos actuar, cómo nosotros debemos empezar a vivir nuestra vida en la iglesia, que es el conglomerado de personas que se unen por medio de la fe en Jesucristo. Lo primero que quiero comentarte en este tema, que tiene que ver un lugar al cual pertenecer, es lo siguiente. Dios nos creó para vivir en comunidad. El hombre no puede estar solo. El hombre no puede vivir solo. Ahí usted ha sabido algunos ermitaños, ¿no? Son casos muy particulares en la vida de una persona que busca la soledad. Pero en general, el ser humano fue creado para vivir en comunidad, para vivir unos con otros, tener comunión y una familia, así que no podemos cumplir los propósitos de Dios por nosotros mismos. No podemos ser llaneros solitarios. No podemos esperar de que Dios haga con nosotros si nosotros no estamos insertados en una comunidad de fe. Si nosotros no estamos insertados en el plan de Dios, que es la iglesia. Así que eres llamado a pertenecer, no solamente a creer. Muchas personas se han quedado con el creer. Yo creo en el Señor, yo creo en la Biblia, yo creo en Jesús, pero no pertenecen a un lugar en donde ellos se puedan desarrollar. No somos llamados solamente a creer, sino que somos llamados a pertenecer. Este gran sentido de pertenencia en donde debemos cuidar, en donde debemos trabajar para el bien común y así poder ir manifestando el amor de Dios a nuestra comunidad. Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros uno de los otros. Es importante de que el vivir en comunidad es parte fundamental de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Somos partes unos de otros. Y eso nos ayuda a poder apoyarnos en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad. Y eso nos ayuda a poder entender cuál es el plan de Dios para nosotros. Efesios 2 del 21 al 22 dice: en que todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hay un propósito. La iglesia no solamente se formó para juntar gente, sino que Dios ha depositado su presencia en este
templo santo formado por personas, que es la morada de Dios. Dios morando en la tierra está en medio de su iglesia. Eso es importantísimo poder comprenderlo. Efesios 4:6 nos dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cada uno de estos versículos, y sobre todo el 4:6, nos viene a unir, a entrelazar, nos viene a indicar de que somos parte de un mismo pueblo, somos parte, si bien nuestras sangres no son iguales, si bien nuestros apellidos no son iguales, lo que nos une el día de hoy es la fe en Jesucristo, un Dios y Padre de todos, el cual es por todos, para todos y en todos, sin hacer acepción de personas, sin descalificar ni calificar a alguien más alto. Somos todos hermanos de un mismo pueblo, pero tenemos diferentes funciones. Primera de Corintios capítulo 12, del verso 12 al 17, dice algo como esto: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo un espíritu. Además, el cuerpo no es solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque yo soy mano, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, porque eso no sería el cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Este versículo nos viene a orientar y nos viene a decir el plan que el Señor tiene para cada uno de nosotros, indicándonos algo súper simple. No menospreciemos lo que Dios ha puesto sobre nosotros en este tiempo. Somos parte del cuerpo. Unos son ojos, otros son corazón, otros son alguna extremidad. Esta metáfora que ocupa el apóstol Pablo nos viene a decir que todos somos importantes. Todos tenemos una función específica el día de hoy. Y quizá alguno de nosotros puede decir: yo aún no encuentro mi lugar, aún no encuentro para qué el Señor me trajo. Pero para eso nosotros debemos buscarle, para eso podemos alinear nuestro corazón, pedirle al Señor: hace tu voluntad en mi vida, y simplemente servir. Lo que quiere decir en resumidas aún más cuentas, este versículo que acabamos de leer, es que el servicio es parte fundamental de la vida del creyente. Sea donde sea que él esté, él debe servir, él debe estar dispuesto a servir, indicando de que no hay cosa mayor que el servicio. Y eso es fundamental. Lo segundo que quiero hablarte es que ser miembro de la familia de Dios tiene repercusiones y no es algo para ser ignorado casualmente. La iglesia es parte del plan de Dios para el mundo, no solamente para nosotros. La iglesia, cuando yo me refiero a esto, que la iglesia es parte del plan de Dios para el mundo, no me refiero a que la iglesia, que solamente el plan de Dios es para la iglesia, sino que la iglesia, el conjunto de personas, es parte del plan. Tú eres parte del plan que Dios tiene para este tiempo, para esta generación, para lo que Dios tiene con la gente alrededor. Mateo 6:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia, esta declaración que se manda a Pedro, y Jesús le dice: bueno, tú eres Petros en griego, y sobre esta Petra, está utilizando un juego de palabras Jesús, para indicar que sobre esta declaración, sobre este dicho que él se ha mandado, él ha de edificar su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir esto? El plan de Dios para la iglesia es que abra las puertas del Hades. Las puertas del Hades no van a
permanecer cerradas frente a la iglesia, sino que cuando la iglesia avance y vaya acercándose a cada lugar en donde haya gente que ser salvada, el Hades va a abrir sus puertas y va a dejar salir a los salvados. Un comentario dice: el avance de la iglesia es tan próspero y poderoso que las puertas de la muerte no permanecerán cerradas por siempre. Estas se abrirán al toque de la iglesia y dejarán salir a los salvados. Es tremendo, porque cuando la iglesia va y toca un corazón que está dormido, que está muerto en delitos y pecados, la muerte abre las puertas porque no puede permanecer cerrada ante el avance poderoso de la iglesia. Y hace que la gente pueda ser salvada. Es tremendo. Esa es la declaración de Jesús. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Efesios 5, 25 al 27 dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Recuerda esto: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de la agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Un comentario dice de lo siguiente: la muerte de Cristo santifica y purifica a la iglesia. Él nos limpia de la vieja muerte, de la vieja manera de vivir, y nos aparta para un servicio especial. Cristo limpia a la iglesia por el lavamiento del bautismo. A través del bautismo nos presentamos para formar parte de la iglesia, así como las novias del cercano Oriente Antiguo se presentaban para el matrimonio con un baño ceremonial. En la palabra de Dios es la que nos limpia. Ahí tenemos como algunos textos básicos que están en la hojita que les hemos enviado, y usted puede profundizar un poco más sobre esta idea. El Señor nos ha limpiado, el Señor nos ha hecho nuevos, y es por eso que el Hades no puede prevalecer contra la iglesia, porque la iglesia tiene el poder del Señor, porque el Señor es el que está en ella. Entonces, nosotros tenemos que entender lo siguiente: ¿cuáles son las repercusiones que la iglesia tiene para el mundo? Primero, que es la iglesia la que toca las puertas de la muerte, y la muerte abre sus puertas y la gente puede ser salvada. Eso es tremendo. La iglesia tiene un papel fundamental en el mundo en estos días. La iglesia manifiesta la gloria de Dios. Una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor quiere eso. El Señor quiere que nosotros podamos experimentar el lavamiento de la palabra de Dios en nuestra vida y así manifestarlo al mundo. Es importante entender esto. Y lo otro que quiero decirte es que la iglesia tiene un papel y un rol social súper importante de dar dignidad a todas las personas. Es la iglesia la que entrega la verdadera dignidad, la que entrega la verdadera justicia. Es la iglesia, cuando está parada, es la que hace. Dice que la iglesia es la que defiende la verdad. Entonces, 1 de Pedro 2:17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed al rey. Aquí en este pasaje, en este solo versículo, encontramos 4 obligaciones del cristiano que debe ejecutar en la vida. Aquí tenemos lo que podríamos llamar un resumen de 4 obligaciones del cristiano para los demás. ¿Qué es lo que él tiene que hacer? ¿Qué es lo que él tiene que experimentar en su vida para hacerla? Cuando dice honrar a todos, nosotros debemos tomarlo, para entenderlo un poquito mejor, es: respeten a todos, a todas las personas por igual. Todos somos iguales. Respetémoslos, honrémoslos. Seamos personas de bien, bondadosas. A todas las personas debemos honrarlas, a todas las personas debemos respetar sus pensamientos. Y respetar sus pensamientos no necesariamente es estar de acuerdo con ellos, sino que es respetarlos. Porque cuando nosotros entregamos respeto, recibiremos respeto y vamos a poder tener la posibilidad de poder hablarle del Señor a muchas personas. Después dice: amad a los hermanos. Esto tiene que ver no solamente con un amar de dicho, sino que ejecutar en nuestra vida el amor de forma cotidiana, como ya lo hemos hablado en el grupo pequeño anteriores. Temed a Dios es respetar al Señor, es tenerle consideración, es no tomar a juego el ser cristiano, sino que hemos sido hechos nuevas personas. Temamos al Señor. El Señor es dueño de todo lo que tenemos. No tomemos a la ligera lo que Él nos dice, lo que Él nos enseña. Y cuando dice honrad al rey, dice respeta lo que está
puesto como gobernante en cada nación. Debemos recordar lo siguiente, que el apóstol Pedro, cuando escribió este pasaje, lo escribió en medio de la persecución, y ni más ni menos el rey que estaba en ese tiempo era Nerón, el que empezó a perseguir a los cristianos y a quemarlos, a ponerlos en las plazas de Roma y a ponerlos en hogueras. Y él dice, honrad al rey. Nosotros debemos estar no simpatizados con los gobiernos, sino que debemos estar simplemente respetándolos, porque Dios ha puesto cada gobierno para cada país según el plan. El Señor tiene un plan soberano que nosotros no logramos identificar a la totalidad, pero nosotros debemos honrar a las autoridades, porque están puestas por Dios. No vamos a ser sediciosos, no vamos a ser anárquicos, no vamos a ir en protestas por algunas situaciones, simplemente vamos a confiar en el Señor, avanzar en lo que Él nos dice y actuar como ciudadanos conscientes, ciudadanos que respetan el bien común de todas las personas. Pero no quiero profundizar en ese tema. La iglesia es parte del plan de Dios para el mundo, trayendo la correcta forma de establecer y mantener relaciones sociales. Es allá a donde este versículo realmente quiere apuntar, a permanecer y mantener relaciones correctas socialmente, poder recuperar a los hermanos que se han ido, poder recuperar a las personas que en algún momento se han sentido afligidas. Por medio del temor del Señor, Él nos va a dar la sabiduría. Cuando la palabra dice temed a Dios, es que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Honrar al rey es mantener también relaciones con las personas y también con el mundo. Porque si nosotros nos apartamos totalmente del mundo, jamás vamos a poder expresar el amor de Dios a un mundo que realmente lo necesita. Debemos estar acorazados, debemos estar firmes en la palabra y así poder entregar a un mundo que necesita su amor. Así que yo te animo en este día a que podamos ser personas que generen relaciones duraderas y en el plan del Señor. Lo tercero que quiero decirte es que necesitas a tu familia eclesial, porque esta te identifica como un cristiano genuino, te aparta del aislamiento egocéntrico y te ayuda a mantener en forma espiritualmente. Hay tres cosas fundamentales que hace el permanecer y pertenecer a una iglesia, el permanecer y pertenecer a una congregación. Uno, te identifica como el cristiano genuino. Dos, te aparta de ser un llanero solitario egocéntrico y te ayuda a mantenerte, tercero, en forma espiritual. Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por todos los que han de creer por la palabra de ellos, para que todos sean unos como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros, cuando nos identificamos con una iglesia, nos identificamos con la iglesia del Señor, somos cristianos genuinos. Es lo que quiere decir este pasaje. Nos quiere decir de que nosotros debemos permanecer en el Señor porque está dentro de su plan, que nosotros podamos llegar a ser uno, unidos, fortalecidos, y que el Espíritu del Señor, el que está en nosotros, nos ayude. Primera de Corintios 12:26 dice, de manera que si alguno padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todo el miembro con él se goza. Cuando a alguien le va mal, todos nos afectamos. Cuando alguien está enfermo, todos nos afectamos. Pero así también cuando alguien es promovido y le va bien, todos debiéramos alegrarnos con él. Y parece que cuando una persona está mal, es más fácil, ¿no? Tener empatía. Pero cuando a una persona le va bien, cuesta un poco tener empatía porque quisiéramos también estar en aquel lugar. Nosotros debemos entender esto. Si un miembro recibe honra en alguna situación de su vida o logra algo en su vida, la iglesia, el cuerpo, debiera también alegrarse con él. Ese es el sentido recíproco, tanto si es que alguien sufre como si alguien está feliz. Nosotros debiéramos estar ahí siempre para todos. Y eso nos va a ayudar a ser personas genuinas, personas que no aniden rencores ni envidias en sus corazones. Eso nos ayuda mucho y nos ayuda a permanecer juntos. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos, tomándonos del mismo enfoque.
nosotros debiéramos apartarnos del egocentrismo, de la aislación del egocentrismo, sino que somos parte unos de otros. Eso es fundamental. Efesios 4:16, para terminar este punto, dice: de quien todo cuerpo bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificación en amor. Nosotros en el Señor podemos permanecer activamente, espiritualmente activos. Es importante permanecer en una comunidad de fe, porque es ahí donde nuestra espiritualidad se va a ejercitar, en donde los dones del Señor van a florecer, en donde el Señor va a capacitarnos, no estando solos, sino que estando unidos a nuestros grupos pequeños y a nuestra congregación, que es la manera en que Dios ha determinado para que nosotros podamos completar el propósito de Dios en nuestras vidas y así poder experimentar también y entregar nuestras experiencias a otras personas que también lo necesitan. Cuarto punto, no se trata solamente de que necesites al cuerpo de Cristo, sino de que también te necesita a ti. No tiene que ver solamente con que nosotros necesitamos ser parte de la iglesia, sino que la iglesia nos necesita a nosotros como personas. Primera de Corintios 12, 7 al 11 dice: pero cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste les dado el Espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro de fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Porque todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios tiene un papel exclusivo para que lo desempeñes en su familia. Dios tiene un rol, una asignación solamente para ti, para que tú la desempeñes en la familia del Señor. Acá tenemos un ejemplo de los dones espirituales. No todos tienen todos los dones, algunos resaltan más unos que otros, pero el Señor va a poner a cada persona en su lugar y va a poder desempeñar cada hecho y acto según su orden, según sus designios, según lo que Él quiere para nosotros, y nosotros debiéramos instruirnos y estar en obediencia para que estas cosas fluyan de manera genuina y en orden. Es importante esto, porque Dios tiene un papel exclusivo para ti en la familia del Señor. ¿Sabes por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Cualquier situación que venga a tu mano para hacer, yo te digo, hazla. Si el Señor está tocando tu corazón en estos días por alguna situación o porque tú ves algo que te gustaría que fuese, no dudes en compartirlo con nosotros, no dudes en escribirnos, no dudes en darnos tu apreciación. Porque Dios también le habla a su pueblo, no solamente es una sola persona la que tiene toda la visión y revelación de Dios, sino que también Dios le habla a su pueblo, a su iglesia, y le va indicando lo que debe ir haciendo y se va meditando sabiamente cada paso. Así que anímate a escuchar la voz del Señor. Lo quinto que quiero indicarte es que nadie es inmune a la tentación. Como Dios sabe eso, nos ha asignado como individuos la responsabilidad de cuidarnos mutuamente. Nadie es inmune a esto. Todos somos tentados día y noche. Todos tenemos un techo de vidrio, todos tenemos una pata de la mesa más coja, todos tenemos algo en donde debemos cuidarnos. Es por eso que como Dios sabe esto, Él ha asignado a la iglesia, ha asignado a que nosotros como individuos personales tengamos la responsabilidad de ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Hebreos
3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Qué quiere decir exhortaos? Anímense unos a otros, apóyense unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Es decir, entre tanto que es ahora el momento, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¡Wow! Mira, esto es tremendo y quizás nos vamos a tomar un poco más de tiempo porque muchas personas a veces se alejan del Señor porque se han quedado solos después de haber caído en una tentación. Y cuando la Biblia dice, entre tanto se dice hoy, es decir, ahora ya es el momento, no dejes pasar un día después de haber caído en una tentación, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El engaño del pecado, ¿qué va a hacer? Va a endurecer tu corazón, va a cauterizar tu conciencia y te va a decir, tú ya no eres hijo de Dios. Te va siempre a querer derribar sobre el plan de Dios para tu vida. Siempre te va a mentir diciendo que tú no eres parte, que tú no sirves para esto. Pero nosotros debemos animarnos todos los días unos a otros, indicándonos, vamos, se puede. Hay gracia abundante para el que comete un error. El Señor nos levanta. ¿Sabes qué? Si nosotros somos hijos del Señor, Él nos va a ayudar, Él nos va a fortalecer. Lo más importante de todo esto es que cuando caemos, viene a nosotros la culpa y podamos nosotros poder decirle al Señor, perdón, perdona mis pecados, ayúdame a luchar contra esto y líbrame. ¿Sabes qué? Esa es una de las oraciones más sinceras que puede ocurrir en tu corazón y puedas seguir adelante. Debes seguir adelante. Hay gracia abundante del Señor. Que no se endurezca tu corazón por medio de caer en alguna tentación, sino que no dejes pasar el hoy en ponerte a cuentas con Dios. Un antídoto para un corazón incrédulo es un constante compañerismo entre creyentes. Nosotros debemos permanecer juntos. Debemos poder estar unidos. Hablar cada día acerca de nuestra fe mutua nos ayuda bastante. Tome comunión con sus hermanos, no solamente en este grupo pequeño. Tome la libertad de llamarse, tome la libertad de juntarse por Zoom en estos días que no podemos hacerlo de forma presencial tan seguido, con todas las medidas de seguridad. Pero usted hable con otros que tienen su misma fe y poder así crecer juntos y ser conscientes del engaño del pecado, porque esto trae consecuencias graves. Nosotros debemos ser conscientes de esto y animarnos los unos a los otros con amor e interés. Ayudarnos, orar unos por otros, decir, mira, sabes que esta área de mi vida me compleja, ¿me ayudas a orar? O preguntar simplemente, ¿qué dice la palabra en este punto? Hablemos de nuestra fe mutuamente. Eso nos va a ayudar a que nuestro corazón no se endurezca por el engaño del pecado. Santiago 5, 19, 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto es fundamental. Sí, es difícil hacer volver a veces a alguien que ha estado apartado del Señor por mucho tiempo, pero hay algo tremendo, dice, el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay muchas cosas que dejan entrever este versículo, pero no nos vamos a profundizar en esas áreas. Simplemente quiero indicarte de que es fundamental poder compartir tu fe con otros que aún parecen medio fríos y que tú puedes ayudarles a volver al Evangelio. Al tomar la iniciativa, orar por la persona y actuar con amor, podemos hablar con la persona en el estado espiritual que se encuentre y llevarla de vuelta a Dios y a su perdón. Debemos hacer esto, es fundamental. Nosotros debemos cuidarnos mutuamente. Así que llama a aquel que el Señor te ha estado diciendo que tienes que llamar, mándale un mensaje, mándale una videollamada, escríbele algo a quien el Señor te está hablando que tienes que escribirle. Así que eso puede ayudarle a la persona y sin lugar a duda, probablemente vas a salvar un alma en el Señor y el Señor le perdonará y le restaurará. Y sexto, como último, la vida cristiana es más que simplemente compromiso con Cristo. La vida cristiana es más que declararse cristiano. La vida cristiana es más de lo que pensamos.
también implica el compromiso con otros creyentes, el compromiso con su iglesia, el compromiso con edificar y crecer, ayudar y permanecer. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 8:5. Te lo voy a volver a leer. Dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Él está hablando de aquellos que lo ayudaron en sus viajes misioneros, aquellos que se dieron al Señor por completo en toda su vida, con todas sus áreas, y por consiguiente le ayudaron a ellos a seguir con el ministerio, le ayudaron en el área financiera, le ayudaron en el área emocional, le ayudaron en el trabajo, le ayudaron en muchas cosas. Dice que se dieron al Señor y luego a nosotros. Nosotros debemos entender que el reino del Señor, la obra del Señor, avanza con la ayuda de todos. Como dice el eslogan de misiones, unos van, otros oran, otros aportan y otros sostienen. De alguna manera todos somos cuerdas que sostenemos la obra del Señor mutuamente. Así que te animo, porque hay un lugar en el cual debes pertenecer, y es la familia del Señor, el lugar donde Dios quiere que tú crezcas, el lugar donde quiere que tú te desarrolles y le puedas conocer mucho, mucho más. Que el Señor te bendiga. Es un placer para mí poder transmitirte esta lección de grupo pequeño, así que no te desconectes y permanece conectado con el Señor. Que Dios te bendiga, nos vemos en otra oportunidad.